Migrar no es solo cambiar de lugar. Cada que llegamos a un lugar nuevo, estamos dejando atrás un montón de cosas que a veces ni siquiera las nombramos. Aún cuando es una decisión propia y voluntaria, pues hay pérdidas que la acompañan, no hay rituales, no hay cierres. ¿Y qué no decir de aquellas migraciones que son obligadas, involuntarias, porque no tienes otra opción? Hay mucho componente emocional en una migración. Estamos hablando de duelos, de desarraigos y de adaptaciones, y también de muchas otras ganancias. Para desarrollar este tema me acompaña Carolina Kurowski, quien no solo ha migrado más de una vez, sí, aún en el mismo país, sino que en esta ocasión también te toca tener un idioma diferente. Sí. Te doy la bienvenida. Gracias. Y al mismo tiempo el agradecimiento por tu tiempo y por querer participar en este espacio bello que es Mundo Interior. No, muchas gracias, Lucy, por la invitación. Cuéntanos un poco de tu proceso de migración, que es como el hilo que nos ocupa, aunque yo, pues el rato que te conocí, hablábamos de otras pérdidas que acompañan tu vida y que hacen parte también de lo que a uno le sucede. Creo que uno no presupuesta eso cuando decide que va a migrar, y es las otras pérdidas que vienen acompañadas o que pueden suceder cuando estás fuera. Ese no sentirse en casa, pero al mismo tiempo es un mundo lleno de posibilidades, de modo que por eso el énfasis es hablar de la pérdida, pero también de la ganancia. ¿Cómo ha sido este proceso de emigrar para ti? Un poco tu historia y cuál es la visión que tienes alrededor de este proceso. Sabe, Lucy, creo que yo soy la única de mi familia que salió de casa. Yo soy la única, mis hermanos están ahí, mis primos que crecimos básicamente juntos, todos están en la misma ciudad que crecimos. Y siempre fuimos de esa familia tradicional que estudiamos en el mismo colegio toda la vida, que hacíamos profesiones tradicionales también. Y lo que me tocó, que cuando me gradué de la universidad, yo ingresé en Procter Gamble, en una función administrativa. E com 6 meses aí nessa companhia, que para mim foi uma coisa assim surreal, assim, entrar em uma grande companhia na cidade que eu vivia, eu sou de Brasil, pero eu vivia em Recife. Normalmente as grandes companhias estão entre Rio e São Paulo, não há tantas oportunidades de cargos em grandes companhias na cidade que eu vivia. E eu ingressei aí. Então, isso foi para mim esta grande oportunidade. Nadie tinha de mis amigos de universidade esta grande oportunidade. Então, na primeira oportunidade de emigrar, foi aos 23 anos para Rio de Janeiro, dentro de um movimento desta companhia. Muito prematuro, pero que eu me lancei porque era muito agradecida pela oportunidade que tinha e queria seguir. Era muito claro que dentro dos primeiros anos em P&G que tu hacías movimentos de cidade para formar-se. Então, salí como a primeira que fui para Rio de Janeiro e acá esta foi uma conversação muito sentimental com minha família, porque además de sermos muito tradicionais do ponto de vista familiar, eu era a niña que estava mais na casa. Então, vivi na casa da minha abuela, era a niña favorita, era a engreída, não? E recuerdo que quando dije sim, me vou, e apesar de que tenho família em Rio de Janeiro, então não foi totalmente desconhecido para minha família, eu iria para um estado, para uma província, 2.600 quilômetros de minha casa, 3 horas de vuelo, pero em um lugar que haviam parientes nossos que haviam hecho essa migração alguns Eso anos. era un ancla. Esse era um que ancla ayudaba. importante, que quizá não hubiera cambiado se fuera direto para uma cidade que não tivesse nenhuma referência, pero aí tinha Rio de Janeiro como esta ancla. Y para ti en lo personal supongo que un desafío, eso era mejor que hacer una maestría. Sem dúvida. Não, do ponto de vista profissional, eu não tinha nenhuma dúvida. Sim, e creio que sempre tive esta gana de volar, assim, era como se eu supiera que tinha que ir, não? Pero el dia de salir, Dios mío, um drama en el aeropuerto. Minha família é esta que vai todo mundo para o aeropuerto, También, sabes? sí. Que todos vão despedir-se. Sabe quando tu vas viajar, estás sola e tem essas famílias gigantes despedindo-se? Essa é minha família. Claro. Minha abuela foi de silla de ruedas porque estava sofrendo tanto que não poderia caminhar. Um drama, um drama. Meu papá foi o único que me dijo, vá, porque tu sempre vai ter tu casa. Se tudo sair mal, tu sempre terá tu casa para volver. Isso foi tão importante. Que meu papá sempre foi desses homens mais cerrados. Sim, de não falar muito,
sabe, mais não, alejado, minha mamá muito pendiente de nós outros, meu papá mais essa figura mais não, callada, e ele me dizer isso foi muito importante. Porque obviamente que saiu muita coisa mal. Obviamente que para mim, eu não sabia manejar na cidade, eu não conhecia a nadie, eu não tinha amigos, sabes, pero eu recuerdo que eu chorava tanto para coger esse vuelo, que eu não sabia onde era meu vuelo, e vino uma senhora e me dijo: "Tu vuelo vai cerrar", e Ajá, me levou uma atendente, ajá. sabes, como estão chamando tu nome, tu eres a última pessoa a abordar, e eu fui a última pessoa a abordar nesse vuelo, eu creio que isso vai ser recuerda, nesta época, este ángel foi e te empurrou. Quando eu vi essa cidade, que desculpa, é uma das cidades mais bonitas do mundo. Quando eu vi essa cidade, esse sol, a gente jogando em la playa, eu digo: "Deus mío, que lugar lindo", Claro. sabe, e isso me inspirou em que oportunidade, não, increíble que estou tendo e vou aproveitarla. E estava aí, super jovem, uma cidade super linda culturalmente, pudo, aí ser promovida, ter o meu primeiro cargo de liderazgo, foi por haver me lançado que pude e seguir crescendo, não? Ujú. E assim foi, eu me movi mais 4 vezes e nessa companhia era parecia por gosto. Um Ah. ano, agora te vais para allá, outro ano, agora te vai para cá. E meu marido também hacía lo mismo. Ujú. Nesta época éramos novios e eu estava em Rio, ele estava em São Paulo. Eu me fui a Salvador, ele se foi a Manaus. Ujú. E seguimos novios, não? Passamos essa fase toda junta. Ele se foi a Porto Alegre e eu estava em Salvador. Sí, entonces teníamos essas migrações hasta que decimos: "Sí, vamos casar". Ujú. Donde los 2 pueden casar, porque o que nos movia era, em verdade, que los 2 queriam progredir em sua carreira. Ujú. E isso era uma necessidade em Brasil. Quanto mais tu estás aberto a experimentar coisas novas, mais tu conheces do país, que é um país muito grande, com muitas diferenças regionais. Se acá temos diferenças, imagina entre Quito, Cuenca e Guayaquil, imagina Brasil, não? Claro, sí. Então, quanto mais tu te movias dentro do país, Mm. mais valorado eras para Claro, poder es seguir muy bien apreciado crescendo. porque desde lo psicológico, esa capacidad de adaptación que Sim, tienes, la riqueza, aquí entramos rápido a enumerar las ganancias que sem tiene la dúvida. migración. No solo tú estás teniendo una posibilidad de desarrollo, de crecimiento increíble, sino que la empresa aprecia y valora que tú tengas esa movilidad. Porque no todo el mundo tiene ese perfil, ni el deseo, No, ni la capacidad de adaptación rápida. Eso no. habla de que tú encontraste en tu interior unos recursos, a pesar de haber sido una niña engreída, pero tenías no solo una motivación, sino unos recursos internos que te permitieron. Eu creio que eu queria dar orgulho para meus padres. De fundo era isso de eu não quero falhar. Que saliam muitas coisas mal, assim. Eu me recordo que tinha que ir para uma tienda e nessa época eu era coordenadora de mercaderismo. Eu tinha que ir na tienda, eu não sabia ligar e não é como hoje que tu tens Waze. Ujú. Não, eu abria o mapa e eu tinha que manejar, encontrar o mapa e não sabia nem ligar às tiendas e liderar pessoas, sabe? Pero isso foi me dando uma curiosidade, uma adaptabilidade e uma empatia também em condições de pessoas com diferentes backgrounds del mío, que acabaram me fazendo ver coisas que eu não via se tivesse quedado em minha própria cidade, sim? Ujú. El acento é uma coisa muito marcada dentro de Brasil. E em algum tempo eu sentia que meu acento, por venir de uma região diferente do que era o comum, era algo que me jogava em contra. Imagínate, eu sentia esse prejuízo Claro, do pero tipo, también qué lindo que tocas esto porque no son historias, o sea, detrás de cada migración hay una historia de vida, pero esa historia es común. sí, Y yo lo veo como persona que vive siendo extranjera, pero ya por 23 años aquí, y a veces observo en personas que son jóvenes la dificultad de ser aceptados por venir de la sierra así es. a Ajá, vivir a Guayaquil. ajá, Se le asignan o asignamos, no voy a decir que yo no lo todos. hago, pero procuro, justo por la condición migratoria, le hace a uno ser mucho más consciente de, así como tú has sido juzgada, tratar de no juzgar a ninguna persona, venga de donde venga. Así es, y isso é tão subliminar, as pessoas não notam.
¿entiendes? No es un sesgo consciente, no es, las personas no notan, porque históricamente las personas que venían de mi región para Río, São Paulo trabajar, eran personas que no tenían condiciones, que estaban saliendo de condiciones miserables, de la sequía, de no haber trabajo, y emigraban para esas regiones. Entonces, eso se asocia a personas de menos educación, de personas que sufridoras y tal. Yo no era nada de eso, Ujú. ¿sí? Pero tenía esa asociación de que como si fuera menos inteligente, menos capaz por conta del reconocimiento de mi acento, ¿no? Entonces, eso fue una cosa que, mira, Lucy, yo fui perdiendo el acento, que hoy valoro como elemento de mi identidad. Hoy cuando escucho mis hijos hablarem con el acento de Noroeste de Brasil, que es mi acento, me da risa, porque me reconocí ahí, pero que en primer momento fue algo que me dio vergüenza o que me hacía identificar de una forma que no me ayudaba a performar ahí. Cuando sale esta región de Brasil empieza a prosperar por una serie de cambios en políticas públicas y es una región de 75 millones de habitantes en que la compañía que yo trabajaba siempre tenía ahí menos market share. Ujú. Y salió una oportunidad de abrir una regional, se abrió una regional que tenía un director que cuidaría de esa región de una forma independiente. Y ahí fue asignado un director muy, muy experiente de la compañía, pero él tuvo una oportunidad de promoción y esa posición quedó vacante muy temprano. Ujú. Y ahí yo dije, yo quiero, ese es mi Claro, cancha, yo yo soy soy de capaz. allá. Claro. Sí, yo soy capaz y esa es mi región. Ujú. Y eso da mucha propiedad, ¿entiendes? Aquilo que fue jugar en contra en el inicio, después me dio una ventaja competitiva espectacular. Llama la atención sobre un dato también que psicológicamente tiene mucha importancia y es cómo cambiamos las Sí, percepciones de las cosas. Lo que al principio podía ser como un estigma y sufrirlo, luego se convirtió en una ventaja fortaleza, una competitiva. ventaja competitiva. Nariz de Gisele Bündchen Mm. passou a ser a coisa que me foi, ¿sabes? Y Lucy, yo recuerdo que cuando fui, esa fue una, recuerda que todos fueron al aeropuerto a nos dejar, me dejar ahí, lá foi la oveja desgarrada a vivir afuera. 11 años después, era 11 años, un poco más, 14 años después, que estaba volviendo promovida para essa posição. Aí fuimos, aí já estava casada, fuimos eu e meu marido para, sempre íbamos. Estávamos em Brasil, todavia era mais fácil. Sempre íbamos y llamamos toda la familia y fue en un restaurante, esta mesa gigante ahí. Estaba toda la familia, mi marido se levanta, ti, 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 quiero hacer un anuncio. Todos esperavam que iban a decir que yo estaba embarazada, porque já teníamos casi 10 años de matrimonio y nada, no tenía tiempo, Lucy. Y él, quiero decir que Carolina fue promovida y pues ahí la familia, felicitaciones, felicitaciones. Y que ahí todos esperando. Y que vamos a venir a vivir en Recife. Cuando él dijo eso, fue como gol de Brasil en el Mundial. ¿Sabes? Fue una cosa tan linda, Tan Lucy. emotiva, claro. Todo el restaurante, eso me da Mm, emoción, porque todo el restaurante empezó, mm, nadie sabía o que estábamos hablando, pero fue tan legítimo mm. volver, ¿sabes? Y también de mi marido me acompañar, porque mi marido es del sur, entonces él vivió todo eso, pero al revés. Ujú. Pero él es muy solar, así, le gusta la playa. Y cuando dije para él, recién los dos estábamos consiguiendo estar los dos en São Paulo y tal. Cuando dije para él, tengo una oportunidad en Recife, pero no sé, porque por tu carrera, él ya estaba buscando departamento, porque estaba loco por la oportunidad de vivir en Ujú. Noroeste, vivir en mi ciudad. En tu Y ciudad. fue la primera vez que vivimos cerca de nuestra familia. De mi Gracias por familia, en este verdad. momento porque también me conectó con cuánta pérdida hubo en esos primeros años. Naturalmente, tu historia viene como motivada por esta fuerza interna de progreso y de crecimiento, y no podía renunciar a eso, pero había Ajá. unos duelos invisibles Sí, que sí, estaban allí y que te dolían, por supuesto, sí. pero ese llanto de ese momento y el de este, como que vuelve a traer a tu corazón el recuerdo de todo lo que se movió también en las personas, cuánto Sin les costó duda. a ellas que tú te fueras, Sí, que esa es otra cara de la moneda. aún hoy en día, sabe, Lucy, mi papá, sabes que perdí mi papá, él falleció hace un año y medio, y todos
Eu tenho 49 anos e saí de casa com 23, então nesses 26 anos, 5 estuvimos aí, neste regresso, não? Pero sempre regresamos para Navidad. Eu nunca passei Navidad lejos de mis padres. El primero foi a hora que ele não estuvo, não? Isso foi muito sentimental por isso, não? Mm. Pero é curioso quando tu mencionaste as coisas que tu não percebes de tu própria cultura, Ujú. sabes? E eu recuerdo que barramos para assistir algo, estava tendo umas celebrações em uma plaza que era ao lado de nossa casa. E aí começou esse bloco lírico, que são blocos de mulheres que cantam com suas vozes marchas de carnaval. Sim? E aquilo ressonou com um significado totalmente diferente para mim. Ujú. E eu não era, nunca meus papais me levaram para ver nada cultural, nunca fui dessa família cultural, sabe? Pero isso ressonou para mim de uma forma muito Es que distinta. son tus raíces. Cuando hablamos que migrar es también desarraigar, Sim, es que tú te arrancas de algo que es tu vida cotidiana y, ojo, no todo el mundo es capaz de hacerlo bien. Me hum, explico, hay una dosis de añoranza en muchas personas tan grande que no les permite adaptarse al lugar donde están. Recuerdo haber compartido la consulta con una paciente mía, esto en Colombia, pero ella llevaba 18 años viviendo fuera de Alemania y ella todos los días de su vida encontraba algo negativo de Medellín. Y es que era mucho el contraste, estar en un país como Alemania, a estar en una ciudad que tiene mucha informalidad, que tiene mucha viveza criolla que a ella le costaba. Más que señalar el caso de ella, lo que me interesa mostrar es que tú te diste cuenta de cómo había algo en aquello con lo que tú creciste, que hacía y que era importante y que estaba ahí arraigado y estaba impreso en tu piel y hacía parte de lo que a ti te gusta era parte sentir, da minha identidade. claro, de tu Sim, identidad. e isso me hizo reflejar, porque muitas vezes tu puedes estar migrando, pero tu mantienes os rituales em tu casa, não? Tu mantienes uma coisa que para nós outros é muito importante, é manter a língua. Ujú. Em nossa casa só falamos português, por mais que nossos filhos sejam bilíngues e eles abram outros idiomas, pero eles se reconhecem de alguma forma com esta cultura, não? Óbvio que tu estás, creio que tanto eu quanto meu marido, porque os dois somos migrantes, não? Empezamos a valorar o bueno de todos os lugares que vivimos. Ujú. Sim, e hoje podemos dizer de coisas especiais que vivimos em cada um desses En lugares. cada uno de esos Sim, os lugares. amigos que hicimos em todos os lugares que passamos, a qualidade de vida que pudimos ter em determinado momento. Vivimos em São Paulo, por exemplo, na época. Mira, São Paulo tem mais gente vivendo do que todo Equador. Ujú. Então, esta noção de comunidade, de cercania, que vivo acá, que vivi em outras cidades, que vivi em Brasília, isso não havia allá. Pero por outro lado, havia pessoas de todas as nacionalidades, uma cidade que recebia todos e que havia essa mescla cultural, essa competitividade, companhias super desenvolvidas, negócios super desenvolvidos, que eu não haveria vivenciado se não tivesse vivido aí 7 anos, Claro, entende? es una riqueza absoluta. Brutal, gente buena, inteligente e competitiva, entende? Tive a oportunidade de ser líder de pessoas aí, tive a oportunidade de ser líder de pessoas em outros lugares e disse: "Uau, que capital humano tem cá", sabes? Ujú. Então, reconhecer isso te dá uma ventaja competitiva. E dentro de la oportunidade em São Paulo, eu tive a oportunidade de ser líder de áreas Total Brasil. E sempre estuve muito em campo. Então, eu recuerdo bem, São Paulo tem a maior colônia de japoneses fora de Japão, a maior colônia de italianos fora da Itália, é uma loucura, Ujú. sabes? E aí fui a Belém, que é uma cidade em meio da Amazônia, e veio aí tantas coisas de japoneses, sobrenomes japoneses, eu digo: "Deus meu, que esses que" porque ai, e descobri que a segunda maior colônia de japoneses em Brasília está em Belém, Ujú. porque eles ligavam no aeroporto em São Paulo: "Não, acá não entra mais", e mandavam para Belém, Para e Belén. hoje eles são grandes, sembrando pimiento e depois aceite de palma, e isso Han desarrollado
Y yo era brasileña, yo no tenía ni Ni idea. idea de eso. Mm, Y lo que te abre los ojos a esta, a ver, esa es la curiosidad legítima por claro, las otras personas, por las otras es realidades. por Y eso otras creo que realidades. el migrante ve de una forma distinta, ¿sabes? Y nosotros, Ecuador, también es un país de migrantes. Sí, Si sí. lo consideramos bien, revisaba yo un poquito de cifras aquí, al menos el 5% de la población, que uno diría, pues no es tantísima, pero estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas y eso que colombianos y venezolanos debe haber Venezolanos. un montón que no están registrados, Ujú. pero en los registrados hay alrededor de medio millón de personas venezolanas. Y cuando pensamos cuántos ecuatorianos hay en España o en Uf, Italia, creo que es de los latinos la población más grande. más grande. Entonces, esta conversación que estamos teniendo, espero yo que enriquezca la visión no solamente de nosotros, porque detrás de cada migrante hay una historia y tenemos personas viniendo acá y el desafío como tienen ustedes de valorar y apreciar esto que estás contando, una población enorme de personas del Japón que han traído sus saberes, los han desarrollado y ahora hacen parte de lo que ha enriquecido a Brasil Así también. es. Es como que cada nuevo migrante le suma y al mismo tiempo cada historia de uno se enriquece con la de otros. Sin duda. Ujú. Brasil es un país de migrantes, ¿no? Y nosotros creo que no tenemos esa conciencia. La ciudad que yo vengo de Recife fue una de las principales, era como si fuera São Paulo del siglo XVII, ¿sabes? Era la ciudad más próspera de la colonia. Entonces pasa por ese ciclo de riqueza, por el ciclo de pérdidas también, cuando toda la capital es movida para el sur del país y eso sí se queda rezagado. Esses ciclos vão criando identidades, vão criando traços culturais, por que a língua, por que o acento é assim, não? Assim como acá, os diferentes acentos de costa, de sierra, não? Recuerdo quando eu cheguei acá no Equador, me deram um livro que falava justamente de como havia sido a colonização do Equador e por que havia tantas diferenças regionais e como era importante conhecer essa idiosincrasia, Ujú. porque querendo ou não, era um país que tinha uma população muito mais pequena, como se fora normal essas diferenças culturais em um país como o Brasil e não fora tão normal em um país como o Equador, mas em verdade não é, é que depende de qual foi a história. ¿Cómo fue De la cómo historia? fue la historia de ese pueblo, de dónde viene eso, y es una cosa que yo amo la lingüística por eso, Ajá. porque la lengua, el acento, ele trae mucha carga cultural, mucho de Eh, la identidad. Por Sí, supuesto, mucha de la identidad y la forma incluso como nos referimos de manera distinta a la misma así cosa. es. Puede variar de un lado al otro y hay que comprenderla, no es ni buena ni mala, simplemente comprenderla y adaptarse y tratar de ver de dónde viene. Ajá. ¿Tuviste la experiencia en esta ciudad tan grande que me mencionabas cuán llena de migrantes de todos lados está? ¿Tuviste la experiencia de reunirte con otras personas extranjeras, como de hacer familia con otros extranjeros? Acá tuvimos essa oportunidade, porque mientras vivíamos em outra cidade, não tínhamos filhos. Em verdade, o Equador nos recebe quando nasce nosso filho maior, que tinha 1 ano quando migramos. Ujú. Então, a escola nos traz esta experiência de conviver com outras culturas, porque de início, não é minha hija, mas minha sobrinha que vino viver com nós outros acá com 16 anos, ela entrou em colégio americano e aí entrei nesse este mundo de ser uma migrante de país, que é diferente de ser uma migrante dentro de tu próprio país, que era o caso de Brasil. Pero ser uma migrante acá, uma colônia teníamos pocos, somos pocos brasileños acá en Ecuador, pero los pocos se unían y tenían las personas de la escuela de diferentes nacionalidades, muchos colombianos, mucha gente de Perú también, de varios mundos que Ujú. estaban viniendo acá por la cuestión del trabajo. El colegio de alguna forma estaba reuniendo personas que habían venido a Ecuador por oportunidades de trabajo. Ujú. Entonces ahí comungábamos eso y los niños crean comunidades, ¿no? Los padres Ah, es que acabamos, las fronteras en los niños no no existen. existen, ellos hablan, yo digo, yo no sé qué idioma eles están hablando, pero se están comunicando, ¿no? Es curioso que como nuestros hijos, mi hijo menor llegó con 1 año, la mayor llegó con 1 año, la menor nació acá. Ujú. Entonces eles son native Spanish, ¿no? Eles nasceram, eles hablan espanhol como su primera lengua.
hablan portugués porque nos escuchan hablar, pero de una forma general nosotros hablamos portugués con ellos y ellos respondiam em espanhol. Pero como iam para Brasil e creo que chegou um determinado momento que os primos não entendiam mais o que eles falavam, e foi um viagem de Brasil que eles de repente Naturalmente empezaram a hablar empezaron a hablar en portugués. portugués. Y está bien. Y sí, es increíble, Y esto de increíble. las fronteras y los niños, se me ocurre compartirte también. Mis hijas eran chicas y tuvimos un viaje a Estados Unidos. La mayor tenía 10 y la otra tenía 8. Y estaban ellas en el colegio americano en Medellín, hablaban inglés, pero no muy bien, digamos, para hacer como una convivencia continua. Tenían un par de niños americanos, había otro niño, creo que era de Sri Lanka, otro de Pakistán, o sea, de pronto los vimos una tarde jugando, toda la tarde jugaron juntos, había otro que hablaba en alemán. Todos tenían idiomas distintos y se entendieron Sí, y toda la tarde sí, jugaron. sí, a mí me parece increíble eso, increíble. Y veo que nuestros hijos no tienen tanta diferencia y eles lidiam com. El niño pode ter alguma dificuldade que não tem a ver com o idioma, eles podem, porque isso te dá uma empatia, o fato de tu ser Ujú. el outlier, el estrangeiro, te dá uma empatia distinta, do tipo, eles não têm prejuízo com niños que têm alguma dificuldade, algum grado de autismo, ou não têm, para eles Natural, natural, porque estavam acostumbrados a vivenciar diferenças, claro. sabe? Y Isso é esa muito chévere. sería, en términos psicológicos, una de las mayores ganancias Sem dúvida, que da la migración. Y sem dúvida. en adultos, pues sensibiliza y da empatía, pero en niños desarrolla una empatía diferencial con relación a Com relação a otros. outro, sem Ujú, dúvida. Pero também tem uma outra passagem, recordando as coisas que não são as melhores, não, que acabou sendo uma decisão consciente nossa. Mi marido disse: "Vamos dar a nossos filhos porque nós nos cambiávamos de cidade 3 em 3 anos, esse era nosso normal. ujú. Pero recuerdo de la visión de nuestro matrimonio, que estaba a mi lado de la iglesia lleno, porque yo había siempre estudiado en el mismo colegio, siempre, ¿no? Y al lado de mi marido con pocas personas, sí, porque tenía pocos amigos, porque él estaba siempre cambiando de ciudad también por el trabajo de su papá. Ujú. Entonces, eso me dejó así de, wow, Queremos esto para nuestros queremos hijos. eso para nuestros hijos, queremos que ellos estén sin identidad, que ellos no tengan una identidad cultural, ¿sabes? Que queremos eso, ¿no? Entonces, cuando decidimos quedar, era para seguirmos la carrera, tú sabes, una vez expatriado, tú empiezas a ser expatriado para siempre, ¿no? Éramos para seguir en esa lida, incluso yo tenía una oferta de volver a Brasil, pero para São Paulo, y acabamos decidindo quedar, porque queríamos que nuestros hijos tuvieran esa estabilidad, no tuvieran esa identidad, ¿no? Y es bonito ver, eles sabem ali no do Equador, eles não, primeiro Brasil, depois eu sou hincha do Equador, tener essa identidade, tener esse reconhecimento, Ujú. para nós outros é muito importante. Qué lindo, porque han defendido ustedes como pareja el que los hijos tengan este sentido de arraigo Sim, y al mismo tiempo el que él pueda tener su equipo de Brasil, su equipo de sim, sim, Ecuador. Es como que pasa uno a ser de ningún lado y de todas partes, que creo que solo entendemos bien, bien, bien quienes hemos cambiado de país. sim. Algunas personas dicen, qué loco, yo no me moviera, yo no perdiera todo lo que pierdo, pero decíamos, este tema nos hace ver que sí hay muchas pérdidas Sim, y el duelo que acompaña a esas pérdidas vale la pena ponerlo en palabras, vale la pena conversar. Supongo que el hecho de tener a tu esposo también en la misma situación, pues permite como mucha elaboración de este duelo. Para otras personas simplemente es algo que duele pero está en silencio. sí, creo que hubiera sido muy difícil si fuera uno. Por ejemplo, yo tengo amigos brasileños que vinieron para acá por su matrimonio, pero no son extranjeros, ¿no? Entonces, es como si tú fuera una parte, ¿no? Acá es como si los dos tuvieran esa identidad. Entonces, obviamente es más fácil Ujú. que la cultura se mantenga, que la identidad se mantenga, diferente de cuando solo tú vienes y quieres tener Claro, a mí eh, me pasa igual. Esta ajá. casa es colombiana, Ajá, o la sea, casa es abuela, colombiana, la nuestra casa es casa es colombiana. brasilera, ¿no? Entonces recuerdo también tuvo un mundial y los niños ahí, el último mundial ganó Argentina, y tú sabes que Brasil y Argentina en el fútbol se odian, una cosa seria.
E obviamente que eles eram índios, são índios do Equador, do Brasil, pero quando eles começaram, ai, Argentina, Messi, eu digo, não, 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 aí não, Ujú. ustedes não são índios de Argentina. Aí chegamos a um limite acá, cara. Aí não, não. ¿Por quê? Porque obviamente há muito hincha de Messi de Argentina acá em Equador, a gente le gusta dele e nada em contra a persona, pero chegou um momento que eu digo, não, aí não, 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 chegamos a um limite do que é aceitável acá para um brasileiro, somos Bueno, abertos culturalmente, pero que tu seas pero no hincha de tanto, Argentina, tanto como não. para ser hincha de Messi. No. Pero foi mais fácil por isso. Creo que aí hace mais sentido. Mm. Espero que haga sentido para ellos también, ¿no? Ujú. A ellos les gusta mucho, mucho Ecuador. Y Sí, es no. una recomendación a las personas que nos escuchen. Yo creo que iluminar un poco o ilustrar sobre qué cosas a ti te han servido, qué cosas le han sido útiles a tu Ujú, familia. Creo que en estos años de desarrollo de tus hijos, que todavía son chicos, decir, por años vivo en Ecuador, hago amigos en Ecuador, ujú, tengo unas raíces, tal vez cuando tengan 18 se moverán, ujú. pero teniendo este sentido de que si hay un lugar que es de ellos, donde crecieron, donde hay recuerdos, donde hay esa cantidad de cosas invisibles que decíamos, tal vez se va uno de aquí y extraña el bolón. O sea, estoy segura que sí, Sin porque duda. mis hijas que viven afuera, cuando vienen aquí, tienen una lista de las comidas que quieren, de los lugares a los que quieren ir, o sea, porque ya hay mucho cariño, o sea, hay muchas emociones que acompañan la historia migratoria. No Sin es un duda. tema de solo racionalidad, de decir, me muevo porque es conveniente para mí. No, hay todas estas emociones que acompañan y como señalábamos, si vas a hacer un balance, naturalmente saber ver las ganancias por encima de las pérdidas es lo que permite que uno se pueda adaptar. ¿Coincides con eso? Sin duda. Yo creo que, como te dije, vivimos en 7 ciudades distintas y hoy tenemos una visión de que nos gusta algo de algún lugar, ¿sabes? Algo que y nos extraña. Ayer, de hecho, Lucy debe tener alguna explicación por qué comida es algo que es tan sensible para quien migra. Porque está asociada emocionalmente y la explicación es, tenemos una memoria de datos. Todas Ajá. las personas en 2003, en junio 18, viajé al Ecuador. Eso es una memoria de datos. Pero recién llegada, tal vez los cinnamon rolls era lo que invitábamos a nuestras hijas a comer una tarde de sábado. Ajá. Para mí, esa asociación es con nuestro primer tiempo en Ecuador, con ese descubrimiento, el olor a mí me transporta a A una ese época lugar. y es porque es la parte más primitiva de nuestro cerebro, no solo es la comida per se, sino a lo que huele, o sea, los sentidos que vienen acompañados. También a veces las personas con las que compartías Sí. esa experiencia, porque también si yo invito a mis amigos a comer arepas, eso está revestido Del sentimiento, de del un sentimiento. momento, ¿no? Yo cuando llego en Brasil, yo tengo una lista de lo que comer, es un terror, es una cosa horrible. Y yo digo, no, tengo que comer eso, eso. Y curiosamente, ayer, yo digo, Dios mío, yo me estoy extrañando este hot dog, que era un hot dog que comíamos para ir para el estadio de fútbol. Yo digo, no puede ser. Y hoy, por coincidencia, el hermano de mi marido está en ese estadio. Digo, por favor, diga para él comer ese hot dog y pensar en mí. Porque esse recuerdo afetivo dessa coisa que traz de todo lugar um traço especial, sabe? É como se a comida pudesse te trazer de volta esse momento, este Absolutamente sí. compartir, não? E que pudimos viver em cada um desses lugares que passamos. Eu não posso dizer, das 7 cidades que vivimos, uma cidade que não nos hubiera gostado em algo, No, sim? Cada a uma cada una le han encontrado su tiene una encanto. cosa especial, mismo que hoy pudiéramos regresar a la ciudad y no ver lo que veíamos en esta época, porque nosotros también cambiamos, Ujú. ¿no? Cuando llegamos acá en Ecuador, que vimos, digo, Dios mío, y acabó así, porque estávamos acostumbrados com essas cidades gigantes, Gigante, com esses claro. malls gigantes, e Ujú. aí descobrimos, bueno, terminou, acabou. Terminó. El kilómetro 10 y ya se acabó. E hoy es o que mais valoramos, Luz. Sí,
sabe? De conocernos, de tu hablar alguna cosa, conozco, como acabou de passar acá, ¿no? ¿Dónde trabajas? En tal lugar. Entonces tenemos algún vínculo en común. Ujú. Eso es lo que Se más vuelve como muy valoramos. local, termina uno conectándose genuinamente con muchas personas y eso es lindo. En Es las grandes lindo. ciudades no Tú te no tienes conectas eso, entonces tanto. eso me da una sensación de seguridad. Imagínate, acá vinimos solo con mi hijo mayor, con 1 año, nació nuestra segunda hija, después vino Bruna con 16, y Bruna ya se casó, está con 23, ya está casada, pero ella corrió la adolescencia acá en Ecuador. Y la sensación de seguridad, por más que hablemos de inseguridad hoy, pero no se compara Mm. ao que es criar un hijo adolescente en Brasil. En Brasil, de acuerdo. Entonces, esta vivência, esse senso de comunidade, esse senso de estar cercano, Ujú. eu sabia onde ele estava, eu sabia com quem ele estava, eu tinha essa segurança De acuerdo. de estarmos todos en el patio de la casa, de conocer las familias, ¿entiendes? Isso é uma coisa que valoro muito em Ecuador e que veo que às vezes as pessoas não valoram justo isso. Y es lo que creo que hacemos casi todos los extranjeros, porque viviendo en una gran ciudad como Londres, yo iba al lugar donde iban a bailar los colombianos, me explico, es como al mercado donde podíamos conseguir la harina para las Para arepas, arepa. o sea, hay este sentido de comunidad que psicológicamente es tan importante y mientras más gente sola hay en el mundo, más Mas necesitamos necessitamos. afianzar el sentido de comunidad y creo que la migración dentro de las ganancias infinitas que nos dan es haz comunidad a Sim, donde vayas, porque sim. vas a encontrar otros migrantes u otras personas de tu misma región o de tu mismo país que van a tener muchas cosas en común contigo y te van a ayudar a que ese sentido de identidad se refuerce y se mantenga. Sem dúvida, sem dúvida. E a comida ajuda para muitíssimo. Eu já estou sempre hoje, Bruna, que já está casada, tem a família de seu esposo, e aí, de repente, éramos nós outros 5, de repente somos 30, e Qué isso me lindo. encanta, sabe? Eu tive uma situação quando chegamos, que passamos 3 meses sem nada, porque pusimos todas as nossas coisas em um contenedor, e esse contenedor passa 3 meses para chegar acá. E durante esses 3 meses tuvimos que viver com muito pouco, com as maletas, Ujú. ¿no? E óbvio que de início tu estranhas tus sapatos, tus coisas, depois tu te acostumbras a não ter muita coisa. Quando chega, el contenedor e começamos a desempacar as coisas, eu saco o plato que eu servia el pavo em nossa casa, em la cena de Navidad, e empiezo: "Nunca mais eu vou servir el pavo", assim, um drama, porque como não vai cocinar um pavo para nosotros 4 en ese entonces, ¿no? Y ahí, mira, Ahora tienes 6 años después yo tenía esa gran familia para cocinar el para cocinar pavo el y eso pavo. me dio una satisfacción, ¿sabe? Hacía un sentido, Mm. ¿no? Y también de aceptar que nuestra vida es una vida de cambios, que nosotros vamos cambiando, que las realidades van cambiando, Mm. ¿no? Y que tenemos que valorar aquilo que tenemos en ese momento, que En ese después momento. vamos a extrañar. Así es. Qué linda conclusión. Creo que con eso que acabas de decir, somos seres cambiantes Ujú. continuamente. Así vamos a la ciudad que dejamos años después, ni la ciudad va a ser la misma, ni nosotros vamos a ser Sí, los mismos. Hay muchas pérdidas que son invisibles casi y que son dolorosas, pero al mismo tiempo hay muchas ganancias que constituyen un acervo de riqueza para tu vida y la de tus seres queridos. sin duda, Luz. Solo creo que me resta preguntarte, que desde ahora tengo la curiosidad, si tuvieras la posibilidad, ¿qué le dijeras a alguien que va a migrar por primera vez? De estar aberto, curioso sobre a vida, por las coisas, deixar permear-se, ¿sabes? De ver el bello, todo lugar tem coisas buenas e malas, todo lugar, Todo. todo, todo, todo. E que uma coisa importante que me dijo mi papá, que foi muito importante, é que tu sempre tienes tu casa para volver. Tú sí. Donde tu llames casa, Ajá, ¿sí? de acuerdo. E recuerdo muitas vezes que quando as coisas saliam mal, o que queria era ir para casa. Ir a casa. Y volvías y te llenabas de fuerza y volvías a salir Sí, probablemente. ou hasta llamar, ¿no? Ujú, claro. Não é fácil, não foi fácil para mim, ah, perder meu papá, creo que deu uma dimensão do que eles sempre estariam aí. Ujú, Quando ele não está mais, mm. sabe, dá este vazio, Da este vacío. não?
Y recuerdo, él siempre fue nos recoger en el aeropuerto, siempre él estaba ahí, no importaba si el vuelo llegaba a 2 de la mañana, no, papá, tomamos un taxi, él estaba ahí. E quando ele falece, ele não está. E eu ligo sola. Sempre ligávamos também todos juntos. E isso, Esa não sei, ausencia. Lúcia, seria diferente se eu estivesse vivido todo, porque quando ele se enfermou, eu estive com ele. Foi justamente em uma Navidad que passamos aí, foi quando ele se enfermou. E passamos toda a enfermidade. Quando eu regresso a Guayaquil, 5 dias depois ele falece e eu regresso para su sepelio. Pero yo recuerdo cuando él se enfermó y mis hermanos me dijeron, no, papá está enfermo, pero para te ser muy sincera, nunca damos mucha atención cuando papá estaba enfermo, porque era meio dramático, sabe? Ajá, Y él no tenía enfermedades graves. ajá. Mi mamá, por O otro lado, sea, siempre era súper enferma. claro, como que no podías estimar que No, esto no, 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 pensaba que era drama, de verdad. Y recuerdo mi hermana diciendo, no, pero tú estás llegando, él va a quedar bien. ajá. Porque era así. Mm. ¿No? Y mis hermanos siempre decían eso, no, ahora que está llegando su hija, ahí tú vas a quedar bien, ¿no? Él estaba en esta cama de hospital. Pero eso, no sé si pudiera vivir de una forma diferente si estuviera a su lado, ¿sabes? Pero esta pérdida no, no vuelve, independiente si eres migrante o no. Creo que es una pérdida que tú vas a lidiar independiente de dónde estás. Independiente, sí. Mis suegros también se fueron en la época de la pandemia, no pudimos estar con ellos. Personas muy queridas también. Personas lindas. Y fue en la secuencia de otro. Entonces, estas pérdidas, tú no estás ahí Ujú, cuando eso pasa. ujú. Tiene un dolor mayor, Tiene un dolor mayor. pero creo que el amor, El amor te va permitiendo como pasar por ahí, por sí, este sí. tránsito que es tan Às vezes não, às vezes, eu recuerdo com minha abuela que eu não estuve em su sepelio, eu recuerdo que era como se nunca ela tivera morrido, ¿sabes? E é como se quizá não tive a oportunidade de fazer os ritos de passagem que às vezes ujú. não entendemos por que hacemos, não, por que hacemos isso? Deus mío, Claro, todo pero mundo sí hay que llorando hacerlo. 6 Claro. horas acá, porque estamos pero esses ritos quizá nos ajudem a absorver melhor esta A ausência, não? procesar, a A procesar. processar essa ausência, Es pero não como sei se que isso é peor, não? creemos que es verdad cuando presenciamos esos ritos. Así es, Cuando así no es. los vivimos, de alguna manera como que a nuestra mente le cuesta creer que es Nos verdad. cuesta creer. Nos cuesta más. Ajá. Con la razón lo sabemos. Y la ausencia, nada, tú sabes que vas a llegar al aeropuerto y ya no está tu papi. Uhum. Y eso, por más que lo sepas, no es que no te duela, Não, te sigue não. doliendo Sim, enormemente. sim. Y el proceso que significa perder el papá, que también es mi vivencia, estando aquí, viajar al funeral del papá, y luego Não. regresar a los 5 días y un poco sientes como no fuera, como que el mundo sigue y tú por dentro estás que te Sim, sim. desbaratas, tienes un tsunami adentro y el mundo continuó. Y tal vez a mis hermanas y hermanos que están en Medellín les pasó lo mismo, tal vez, pero el hecho de tener que tomar un avión y decir, mi vida es en Guayaquil, es como una carga adicional Sim. que vivimos estando lejos de casa. Sí, é um pouco mais difícil. Nunca vamos eu não tenho como saber, não? E às vezes quedo haciendo drama, digo: "Mis hijos Ujú. se van e vamos quedar nós outros 2". Eu abandonei mis padres, mis hijos son abandonaram, eu já Pero me no quedé es haciendo una drama, drama. sabes que a veces minimizamos con la palabra drama lo que sentimos. Aham. Es una pérdida, por Sim, supuesto que sim. es una pérdida que te puedo decir que ya yo la vivo Vives años agora, não? después, y te digo, lo que a mí me ayuda a vivir esa pérdida es pensar que lo que ella está obteniendo, ellas están obteniendo, no lo podrían tener aquí. Uhum. Y ese es mi mecanismo. Y te aseguro que para tus papás, la primera vez que te fuiste a Río, también era el mecanismo de ellos, decir, esta hija está alcanzando posiciones, aprendizajes que no podría tener si Se se hubiera siguiera en el quedado ala acá. de nosotros. Lindo tenerla al lado, pero como dice Saramago, los hijos no son nuestros, ellos son del mundo. Sim. Y cuando ellas han crecido y se han ido, créeme que
una de las cosas que yo más agradezco es haberles dado la riqueza de la migración. Yo estoy de acuerdo y espero que ellos también tengan esa visión. Hoy creo que ya es otra generación, Yo ¿no? creo que el mundo cada vez necesita más la visión de las personas en migración Así porque, es. como tú decías, sí da una sensibilidad y una empatía que difícilmente quien no ha vivido la migración la comprende como en lo más profundo. Sem dúvida, sem dúvida. E valorar tu, ao mesmo tempo que tu eres empático com o novo, também de entender onde estão tus raízes e onde tu te reconoce. Ujú. Sí, entonces me dará gusto ver que nuestros hijos siempre se reconocen por la urbanización que vivieron, los amigos que tuvieron, su colegio, sí, esa es su identidad. Esa es su Y identidad. quizá los almuerzos de domingo, el pastel de chocolate que hacía su mamá, la comida con, con algo de coco que siempre tiene. Entonces, esta característica, esa mezcla es su identidad, Así es. ¿no? Y espero que eles atesoren como yo acabé descubriendo, ¿no? Que hacía mucho sentido para mí después de emigrar. Gracias, Carolina, por esta lindísima conversación. A todas las personas que han escuchado Mundo Interior y que tienen a alguien migrante o que va a migrar o que lo ha hecho, por favor, profundicen en ustedes mismos, conversen sobre este tema. Suele venir acompañada la migración de muchos duelos invisibles que hay que procesarlos. Hay muchas ganancias, también hay muchas pérdidas y eso es lo que hoy quisimos mostrar en este episodio. Quédense aquí y mientras tanto cuiden su mundo interior.